Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Reino Unido vive un verdadero terremoto político que hoy tuvo un nuevo capítulo. Aunque, la caída del jefe de gobierno no es lo mismo en un sistema parlamentario que en un sistema presidencial, por decirlo. Pero igual en lo que sucedió con Boris Johnson es un hecho político de altísima relevancia. El primer ministro de Inglaterra finalmente dio un paso al costado en medio de una crisis muy grave. Habrá otras con precedentes de igual de gravedad, pero que terminan tumbándolo antes de terminar su periodo. Enfrentó con más de 60 renuncias en su equipo, entre gabinete y equipo en general. 60 personas dejándolo, gente todas de su partido, porque es el Partido Conservador el que sigue en el mando, pero él no, le quitaron la confianza al líder del partido. De eso se trata ese sistema de gobierno. Bueno, Boris Johnson seguirá como primer ministro, pero por ahora, hasta octubre, mientras se dan las elecciones dentro de los Tories. El cronograma para elegir al nuevo líder conservador se anunciará la próxima semana. Durante su discurso dijo que estaba muy orgulloso de sus logros, incluido el Brexit, ayudar a Gran Bretaña a superar la pandemia, la exitosa campaña de vacunación contra la COVID y lo que calificó como liderar a Occidente para hacer frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ante el anuncio del primer ministro, o el todavía primer ministro, un número creciente de parlamentarios, tanto de oposición como oficialistas, o sea, conservadores, exigen que Johnson deje su cargo de manera inmediata porque ha sido escandaloso. Ha habido varios escándalos, ese es el punto, no solamente que no tenga una buena evaluación política. Bueno, además criticaron el tono de su discurso, acusando que no hubo autocrítica por parte de Boris Johnson. Vamos a hablar de este tema un poco más adelante, pero ahora vamos con temas locales en la mesa de conversación. Y ya estamos con nuestras dos invitadas de hoy para temas locales. Son dos mujeres, presiden partidos. Natalia Piergentile, PPD, está con nosotros aquí. Natalia, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Matías, muchas gracias. Igualmente, gracias por estar aquí. A ti, Luz Poblete, presidenta de Evópolis. ¿Cómo estás, Luz? Entiendo que estás en el norte de nuestro país. Así es, Matías. Muy buenas noches. También saludo. ¿Sabías que esta temporada tiene un complemento perfecto? Botas y botines de Skechers tiene la mayor variedad pensando en ti y toda tu familia. Diferentes modelos para combinar con tu look mientras le sacas la lengua al frío. Materiales y tecnología que te protegerán este invierno. Colección botas y botines en tiendas Skechers y Skechers.cl. Al inicio del programa le hablábamos de lo que ocurrió en Inglaterra, ¿no? Con Boris Johnson, que decidió dar un paso al costado en su liderazgo al Partido Conservador. Por lo pronto pierde entonces la condición, o perderá la condición de primer ministro. Así funciona ese sistema parlamentario, ¿no? Para entender mejor cómo ocurrió esto, cómo se va a subsanar esta situación, vamos a tomar contacto con Pablo Cabrera, que es ex embajador de Chile en Londres, justamente. Pablo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, pues me imagino siguiendo de cerca, porque esta es además una historia en entrega larga, no empezó a ocurrir ayer en la tarde, son escándalos sucesivos, se ha salvado varias veces Boris Johnson. Ayer tuvo una presión enorme de sus propios correligionarios, pero en la madrugada terminó cediendo. Sí, el final de una crónica que estaba bastante anunciada por una cantidad de situaciones que se han ido sucediendo en los 2 años y medio del mandato de Boris Johnson, que llegó al poder con una tremenda mayoría, con un tremendo apoyo popular, y no supo traspasarlo a sus partidarios por exceso de confianza muchas veces, por mal manejo y por quizás también por el trabajo de lo, como dicen los británicos, los enemigos están al lado y detrás y no al frente, al otro lado de la mesa. Al otro lado de la mesa están los adversarios, el lado en donde están los enemigos. Y yo creo que Boris Johnson es un hombre de mucha capacidad, un hombre de mucha trayectoria, muy inteligente,
pero muy culto, pero que también tiene grados de arrogancia a decir de muchos otros, ¿no? Que no pudo mantener eso. En ese sentido, creo que los grandes fallas tienen mucho que ver primero con el costo de la vida y con la situación del manejo de la situación económica de hoy día en Gran Bretaña, que es un ejemplo de lo que está sucediendo en todo el mundo. No hay que perder de vista que Gran Bretaña está involucrada de varias maneras en la guerra que hay en Europa hoy día y que está haciendo efectos también ahí. Creo que por otro lado, tiene problemas internos con el manejo de la salida, o sea, del ejercicio del Brexit propiamente tal, con Irlanda, y que no ha respetado algunos acuerdos que había firmado con la Unión Europea, también con Escocia por el tema del referéndum, y obviamente que el tema del manejo de la pandemia y de cómo se somete el gobierno y él mismo a las restricciones que todos los británicos tuvieron en su momento. Eso fue parte de los escándalos más grandes que logró salvar. De los escándalos más grandes, claro, y además minimizó una acción de Gran Bretaña con respecto a las vacunas, que fue el primer país que proveyó vacunas en la pandemia, minimizó todo ese trabajo bueno que se estaba haciendo. Entonces, esta sumatoria alertó y atizó a los adversarios y a los enemigos, decíamos, de Boris Johnson, los cuales El siguiente artículo es un valioso tesoro digital. La información personal de Eli. ¿Qué? Primer lote, sus emails, los que abrió y leyó, sus compras en la farmacia, transacciones recientes. Escucho 500,000, 600,000, 700,000, 800,000. encontraron el momento para darle el golpe final o botarlo de la cuerda floja donde estaba, con el nombramiento del subjefe de bancada del Partido Conservador en la House of Commons, en el Parlamento, que mintió con respecto a algunas acusaciones que habían en su contra de acoso a algunas personas. Y creo que eso, sumado a los escándalos que sumado a los escándalos que se venían repitiendo en el tema del Partygate y otra cantidad de situaciones donde tampoco su transparencia había sido muy verdadera, le jugó una mala pasada, y en Gran Bretaña estos escándalos se pagan y son carne de todos los días, pan de todos los días. En esa cultura, además, la mentira en particular tiene una penalización social y tiene una sanción muy potente. Un líder puede equivocarse, pero equivocarse y mentir, tú la conoces, tú la has vivido de cerca. Me da la impresión de que eso sí que es una fractura un poquito difícil de reparar, ¿no? Y además en Gran Bretaña el tema de la buena fe, acuérdate cómo es el tema legal, claro, y cómo es el tema. Aquí también hay un tema que uno no puede vivir disculpándose. Y esto vale para los políticos de todas partes del mundo. Que yo creo que ha salido como una naturalidad pedir disculpas, pero al final también te pasas la cuenta, porque pierdes confianza, pierdes manejo, pierdes impronta, pierdes habilidad en cuanto al manejo del gobierno. Y yo creo que hoy día, particularmente Gran Bretaña, que ha salido de Europa, ha entrado y ha salido de Europa, o sea, ha sido un país que con una discusión histórica, ¿no?, donde pasan estas situaciones cuando se está conformando una nueva agenda mundial y donde él, de alguna manera, quería tomar un liderazgo y llevar a Gran Bretaña por el liderazgo que había tenido antes, según ellos, sin Europa, con esa alianza transatlántica con los Estados Unidos y también tratando de ir al Asia-Pacífico y a otras partes, con una relación con China muy difícil, con una relación con Europa muy difícil a raíz del ejercicio de la implementación del Brexit. Basta leer, Matías, las expresiones de los líderes de la Unión Europea con respecto a la salida de Boris Johnson. Y creo que la sola lectura se ve verdaderamente el grado de alivio. Claro, la herida que había provocado, ¿no? Que había provocado. Entonces yo creo que estas cuentas hoy día se pagan y se pagan más rápido que antes. Boris Johnson apeló también a una situación que también le jugó una mala pasada por haber medido mal quizás un tema que es muy importante hoy día y no solo en Gran Bretaña, que es el tema del cambio generacional. Yo creo que Boris Johnson jugó mucho al hecho de que él iba a pasar por encima un poco
de las intríngules del partido, la nomenclatura del Partido Conservador, que también es muy ortodoxa, muy tradicional, muy rigurosa, iba a pasar por encima apalado en el apoyo electoral que él había tenido en un momento donde mucha gente no daba mucha garantía de que el Partido Conservador estaba pasaba por un buen momento. Entonces, lo que le jugó ahí fue que los primeros 40 eran prácticamente todos los junior ministers, o sea, todos los ministros, los subsecretarios, los ministros secretarios de Estado y jefes de gabinete, que son parte de la nomenclatura del Partido Conservador, que son muy importantes y son los que hacen carrera en su partido, y son los futuros MPs y qué sé yo. Y creo que él había tenido un anuncio muy importante de esto por parte de los backbenchers. Los backbenchers son los parlamentarios que no tienen función de gobierno, no en un gobierno parlamentario, que son los que se sientan atrás, por eso dicen los backbenchers, los asientos de atrás. Que hoy día, si ustedes han visto las películas, tienen una participación siempre en unas preguntas preparadas que producen mucho escosor y mucha hilaridad incluso en el Parlamento, porque son los backbenchers ahí cuando hacen su estreno. Entonces, él había tenido una revolución de backbenchers en el comité 1922, que es el comité que dentro del partido. Exactamente, donde se fraguan las candidaturas, y ahí hay muchos hombres de tradición dentro del partido y se manejan todas estas componendas y también estrategias, ¿no? Estrategias electorales, etc. Y perdió por algunos votos y estaba impedido de tener otra censura por 10 meses, porque había sido hace 2 meses esto y la había superado y no se podía hacer después de un año. Y él se confió mucho en estos 10 meses que podía conducir esto y le salió al paso algunos parlamentarios que le dijeron: nosotros podemos cambiar las reglas del 1922 y pedir tu dimisión. Entonces creo que eso, sumado al tema de la renuncia del ministro de Hacienda, del Downing 11, el vecino del Downing, que tiene alto poder, el del maletín, ¿no? A esa renuncia por el tema de los impuestos, porque Boris Johnson en un año de crisis no solo financiera, sino que hay una crisis alimentaria, hay crisis energética, hay un cuadro de irrupción social importante que toca a Gran Bretaña en una gran medida. Y el ministro, había un acuerdo de subir los impuestos de Boris Johnson, de subir los impuestos a quienes ganaban más de 30 y tantos libras al año, que es un poco más de 0,6 más de los dólares, ¿no? Y que esto lo encontraron que era el hombre, el trabajador propiamente tal, el hombre de clase media de Gran Bretaña, encontró que era un impuesto en un momento de dificultades muy grandes. Y también había una idea de aumentar el impuesto a las empresas, y él en un momento dado la crisis también se la jugó por bajarle el impuesto a las empresas por un tiempo, mientras se arreglaba toda esta situación económica producto de la guerra y de la sanción. Y esto el ministro, que es un competidor de él, a lo mejor, que vio el espacio también para poder ser el futuro líder, en un gabinete bastante diverso, que es muy distinto al de 3 años atrás, de Boris Johnson, que creo que eso también dentro en la cultura política británica. Pablo, ¿diverso en qué? Porque vemos que hay, entre los aspirantes a suceder a Johnson, hay mujeres, bueno, no sería la primera, que decir de Thatcher, que decir de Theresa May, ¿no es cierto? Las ha habido. Pero hay mujeres, hay personas que provienen de etnias, o más bien o de familias descendientes de inmigrantes. Sí. Eso sería un cambio importante, ¿no? Yo creo que el Partido Laborista ya hizo algunos cambios en ese sentido. El anterior a Jeremy Colwyn, que fue el anterior a ya había habido uno de origen de India o de Pakistán, creo, que duró muy poco tiempo. Pero aquí hay una expresión muy concreta, más allá de la dinámica del cambio social y de la integración social en Inglaterra, un país que ha sido un imperio de la Commonwealth, etcétera, que siempre tenía al Englishman muy puesto ahí en la zona de comando, ¿no? Como Boris Johnson, que representaba muy bien eso. Pero yo creo que su gabinete es muy diverso, y la Attorney General, que es una mujer, hizo unas declaraciones ayer en la propia prensa que dice que ella le gustaría ser candidata a primer ministro, y no solo eso, conducir a Gran Bretaña por la gratitud que le tiene al país, como se ha portado con ella y con su familia. Eso ya son mensajes distintos, pero cuidado, ojo, lo que digo yo de lo que está oyendo. Aquí
el Partido Laborista yo lo he visto tímido en cuanto a esto porque sabe cuál es su capacidad en este minuto para poder contestar una elección. Pero ha tratado de apoyarse en que Boris Johnson está muy débil y que debe dejar el poder inmediatamente, no se debe quedar estos 30 o 90 días. Esa es la pregunta, Pablo, porque podría haber el primer ministro Boris Johnson ya adelantado las elecciones y eventualmente haberse presentado él nuevamente, ¿no? A ver, podría hacerlo, Sí, claro. pero Lógico. ¿por qué opta por salirse él y dejar que no haya nuevas elecciones, sino que el partido, su partido, el conservador, elija un nuevo líder? Bueno, primero, por eso que es muy buena la pregunta y aclararle a la gente, porque he oído muchas cosas, no solo aquí, sino que en muchas otras partes. El sistema propiamente tal, no es que Boris Johnson no quiera irse. Aquí hay un mecanismo para irse. Aquí, en el peor de los casos, se iría la próxima semana si el acuerdo del comité en 1922 ya lanza los candidatos tienen que tener apoyo de un número de parlamentarios, tienen que ir y fijar campaña y elección y votación. Dentro del partido, no dentro del nacional. partido. No, dentro del partido. Y al que sale líder es inmediatamente el primer ministro, el jefe del gobierno. O sea, aquí no es que Johnson dijo, oye, se fijaron que no renuncia a ser primer ministro. Él renuncia a la jefatura del partido. El liderazgo del Partido Conservador. Al liderazgo del partido, porque sabe que aquí hay gobiernos, gobiernos en funciones que son divisionarios. Y también por diferentes razones. Theresa May se quedó 2 meses después de que le pidieron la renuncia. Porque hay un procedimiento y también hay una manera de cómo se conduce para que no haya inestabilidad, ¿no? Pero el gran desafío a tu pregunta es que ¿será capaz Boris Johnson de que tiene un gabinete desestabilizado? Tiene gente que él echó del gabinete y tiene gente renunciada en el gabinete y recién solamente llenado un cargo, que es el cargo del ministro de Finanzas, el Chancellor of the Cheques, ¿no? Claro. Claro, entonces yo diría que ahí está el tema de qué coherencia va a poder tener él para durante 3 meses poder conducir. Pero acuérdate que los británicos, en estas cosas también como lo de los enemigos, los amigos, los adversarios, está el tema del weather, ¿no? Y en Gran Bretaña, el verano, que es muy corto, tiene mucha importancia. Y el verano es verdadero. El verano es verdadero, se van de vacaciones. ¿Cuál es tu apuesta, Pablo? ¿Llega octubre o se va antes? Johnson, ¿tendremos primer ministro antes? Va a depender de la fortaleza la próxima semana, en el 1922, de cuántos candidatos hay y cuál es la fortaleza de uno con respecto a los otros. Si es más larga la campaña, porque son muy competitivos entre ellos, yo creo que puede llegar a octubre, obviamente. Pero no hay que descuidar que la guerra aquí está afectando muchísimo al día a día del bolsillo de los británicos y también de la imagen de Gran Bretaña, porque si la situación es de que hay dificultades de hambruna internacional o de dificultades alimentarias internacionales, Gran Bretaña está prohibiendo un gran número, una gran monto de financiero de armamento que está saliendo a la guerra. O sea, puede pensar una reflexión importante también. Yo creo que Johnson tomó un liderazgo en esto de la guerra y esto no debe ser baladí a la hora de cuál va a ser el liderazgo que va a tomar su reemplazante. Por último, él es muy particular. Sí, por último, el análisis de los expertos dicen que Ben Wallace es quien corre con más ventaja. Hay más candidatos. Es el ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Y entiendo que fue un hombre que sirvió al ejército. Caso hecho anecdótico, por lo que estuve leyendo. Él participó del cuerpo militar que repatrió a Inglaterra el cuerpo sin vida de Lady Di después del accidente que le costó la vida en París. Pero es un hecho anecdótico, no político, pero es un hombre que corre hoy con ventaja, 52 años. Tú dices, la guerra está jugando un papel importante. El que él sea ministro de Defensa le da una ventaja, y si conoces a Ben Wallace, ¿quién podría ser el nuevo primer ministro en un futuro próximo? Mira, por lo que he visto, hay muchas mujeres compitiendo. Sí, también. Y eso también le da un tema a esto, y incluida la secretaria del Foreign Office. Sí. Y entonces creo que no es una carrera ganada. Hay gente poderosa ahí que produjo la crisis.
el ministro de Finanzas y el ministro de Salud son los que produjeron la crisis y son gente importante del Partido Conservador dentro de los grupos. O sea, yo creo que sería todavía muy aventurado, diría yo. Yo diría que la próxima semana, cuando ya se fije la fecha del comité, se podrá decir si este es un interinato de Boris Johnson para poder salir en octubre y tener un nuevo líder con la vuelta a la actividad después del verano, o el proceso es más profundo y las dificultades son más grandes. El Partido Laborista está presionando, obviamente, de que salga inmediatamente, y algunos parlamentarios también, para que haya un cambio y haya una coherencia en un nuevo gobierno que empiece inmediatamente. Pero el factor verano, yo no lo descarto en este caso. Un país que pasa tanto frío, hay que respetar el verano, ¿no? Pablo... No, es un tema de costumbres, de manejo de tradiciones, de ortodoxia en el manejo de la política, el momento que eligieron para sacar a Boris Johnson. Por eso todos estos gossips y de los periódicos y de todo, que Boris Johnson se quiere quedar porque se quiere casar en Chequers, todas estas cosas que son propias de Gran Bretaña, hay que dejarlas para, como tú muy bien dices, Matías, la anécdota, y hay que irse más a lo que es el gran problema que está enfrentando Gran Bretaña, que no es muy distinto al que está enfrentando todos los países de Europa y del mundo. Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Londres, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que te vaya muy bien. Gracias, Matías, me encanta siempre estar con ustedes. Un gusto irte, gracias, igual. Adiós. Hacemos una pausa y volvemos.